Si bien muchos patrones en diseño se pueden crear de la manera clásica en Adobe Illustrator, este software de pago debería tener una extensión que permita usar ecuaciones matemáticas para la creación de patrones y otras aplicaciones interesantes. En esta ocasión les mostraré cómo utilizar un software gratuito online de matemáticas llamado Desmos para la creación de patrones y una sencilla aplicación en el diseño a manera de ejemplo. Entramos a Desmos, escribimos una ecuación matemática implícita y listo. Mientras más complicada, más no compleja, hablaré un poco más adelante de esto. Una ecuación matemática generará gráficas más llamativas, y si añadimos a la ecuación un parámetro y lo variamos, se puede ver desde ligeras a grandes modificaciones en el diseño de la gráfica. Cuando ampliamos una de estas gráficas generadas, vemos que no todo es perfectamente simétrico. Esto se debe a la precisión de la calculadora gráfica Desmos, a su capacidad. Mientras más le exijamos, más le costará ser precisa. Las ecuaciones permiten la creación de patrones paramétricos que se pueden personalizar fácilmente cambiando los parámetros de entrada. Esto es útil en diseños que requieren variaciones personalizadas, como en la creación de identidades visuales o productos personalizados. Pero si tuviéramos la potencia computacional de una supercomputadora, todo sería perfectamente simétrico, por más que le exijamos muchos cálculos. Viendo lo bueno en lo malo, esta asimetría en los patrones, a mi parecer, los vuelve más interesantes y únicos. Nuevamente vemos que la simetría es útil no solo en ciencia o en la vida, sino que esta vez en el diseño. ¿Por qué en ciencias, Cybercholo? Más específicamente hablando en el área de física, pueden buscar ruptura de simetría en Google y entenderán mejor a qué me refiero. La ciencia aplicada permite desarrollar nuevos materiales, procesos y tecnologías que pueden ser incorporados en el diseño, promoviendo la innovación y el avance tecnológico. Esto resulta en productos más avanzados, eficientes y sostenibles. La aplicación del conocimiento científico, especialmente a través de ecuaciones matemáticas, en la creación de patrones para diseñadores gráficos es crucial por varias razones. Esto es especialmente relevante cuando se utilizan softwares gratuitos que pueden ofrecer herramientas poderosas, pero requieren una comprensión sólida de los principios subyacentes para maximizar su potencial. Estas ecuaciones que les muestro acá no son tan complicadas, ustedes podrían intentar implementarlas, pero en todo caso yo les pasaré todo esto que estamos haciendo junto a otros recursos que pueda generar. Para eso está su amigo Cybercholo. Las ecuaciones matemáticas permiten crear patrones con una precisión y consistencia que sea difícil de lograr manualmente. Por ejemplo, las transformaciones geométricas y las funciones matemáticas pueden generar patrones repetitivos y simétricos de manera exacta. El uso de matemáticas y algoritmos puede automatizar la generación de patrones, ahorrando tiempo y esfuerzo a los diseñadores gráficos. Esto es particularmente útil en software gratuitos, donde la capacidad de aprovechar los scripts y fórmulas matemáticas puede compensar la falta de algunas funciones avanzadas presentes en programas de pago. Las matemáticas pueden inspirar nuevos enfoques y estilos en el diseño gráfico. Conceptos como la geometría fractal, los teselados y las transformadas de Fourier pueden ser utilizados para crear patrones únicos y visualmente impactantes que de otro modo serían difíciles de imaginar. Utilizar ecuaciones matemáticas en el diseño gráfico también tiene un valor educativo, fomentando el desarrollo de habilidades técnicas y analíticas en los diseñadores. Esto puede ampliar sus capacidades
y mejorar su comprensión de las herramientas y métodos disponibles e inventando quizás los no disponibles. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, Cybercholito, ¿qué logras con esto? Pues bien, con estos recursos gratuitos que estoy dejándoles y les iré dejando más en un futuro, quisiera ver unos diseños bien chingones, como si lo hubiera hecho un diseñador y científico que tiene muchos años de experiencia. Yo personalmente tengo más formación en física que en diseño, pero el diseño me encanta y quisiera ver cómo vosotros, gente apasionada de esta área, quisiera ver cómo podéis explotar estos recursos con toda vuestra habilidad individual. Es por ello que son recursos gratuitos que yo les dejaré. Solo les pediría que si logran hacer algo inspirado al menos en esto, me lo pasen para poder checarlo y así poder aumentar mi amor por el diseño y la ciencia. Otra cosa que tengo planeada es hacer transiciones de video, efectos, animaciones, etc. Pero bueno, ahora veamos una aplicación rápida en Photoshop de un diseño que más o menos tengo en mente con alguno de estos recursos que acabamos de generar. Más adelante seguiré trabajando para pasarles estos patrones en formato vectorial o al menos PNG con fondo transparente. Requiero más tiempito para lograr esto, pero ustedes podrían quitar el fondo o aplicarle algún modo de fusión como le hacemos en este caso. Imagínense esta marca conocida con un diseñador que tome como base de inspiración este tipo de cosas y que logre un resultado fuera de lo común. Bueno, experimenten por favor. Estas y otras imágenes generadas se las dejo en mi humilde Behance. El otro camino para que todas estas gráficas salgan más precisas y tengamos mayor control en su generación es utilizando un lenguaje de programación. En este caso, esto es Python en Google Colab. Una ventaja de este método de generación es que podemos explorar muchas otras ecuaciones, pero ya no solo las complicadas como les mencionaba a un inicio, sino ecuaciones complejas, pues las ecuaciones complejas son las que pueden mostrar un comportamiento caótico, siendo rigurosos con esta definición y matemáticamente hablando. Esto se verá reflejado en su gráfica, como por ejemplo lo son las gráficas obtenidas a partir de las ecuaciones diferenciales del circuito electrónico de Chua. Existen muchas otras, pero esto ya es tema para una segunda parte. En este caso solo les muestro una parte de un trabajo que hice hace tiempo de un circuito electrónico que muestra comportamiento caótico. Estas figuras son producidas por dicho circuito electrónico. Esta pantalla que ven es de un osciloscopio que nos permite medir los voltajes que salen del circuito, y lo que estamos viendo es el voltaje medido en el circuito que tiene un comportamiento caótico. Muchas gracias por su atención, mis estimados. Hasta la próxima.